Bienvenidos de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Soy Pascal Lotaz y conmigo hoy otra vez está Stanislav Krapivnik, nuestro colega en Moscú, que siempre tiene ideas fantásticas porque también sirvió en los Marines de Estados Unidos, ¿verdad? No, en el ejército. En el ejército, perdón. En el ejército de Estados Unidos. No soy un hardhead, era un trackhead, y nunca fui un grunt, pero no un jarhead. Bueno, llevas décadas analizando situaciones internacionales. Después de una semana y 2 días de matanza en Irán y de esta nueva guerra insensata, ¿cuál es tu evaluación ahora? Bueno, estamos a punto de entrar en una fase mucho peor, por 2 razones. Obviamente, ahora se ha convertido en una guerra del petróleo. Estamos viendo cómo evoluciona paso a paso y sigue empeorando por 2 motivos. 1. Los estadounidenses no tienen un plan. Nunca tuvieron un plan. Trump estaba convencido de que tardaría 4 días y ya está. Estamos en el 9º día, y los mercados petroleros han entrado en pánico. Por fin están empezando a darse cuenta de que, esto va para largo. Así que el petróleo alcanzó los 110. Y no se va a detener, obviamente. Al principio subía muy lentamente. El primer día fue como un 2,5%. Podrías pensar que habría un gran salto, pero todo el mundo se creyó la pequeña tontería de Estados Unidos de, serán 4 días, 4 días. Bueno, ahora creo que empieza a reflejarse en los precios, que no será así. Así que eso es por un lado. Y los estadounidenses lo han dejado muy claro en los últimos días, porque quiero decir, su historia y su postura no dejan de cambiar, amigo. No tienes ni idea. ¿Por qué están allí? Bueno, al final empezaron a decirlo. Están allí por el petróleo. Lo sé, es un shock. Todo el mundo está sorprendido. Quieren petróleo. Quieren lo que es nuestro, y lo que es vuestro también es nuestro. Ya sabes, es el mejor anuncio del mundo para que cualquier nación se arme con armas nucleares. Mira a Corea del Norte. Así que llevo tiempo diciendo que hay muchos recursos que nunca serán tocados por Estados Unidos, porque ya sabes, pueden alcanzarlo. Y eso es todo. Esa es la lección para cada nación que tenga algo que merezca la pena. Ármate. No hablo de armas convencionales. Ármate con armas nucleares. Lo lamentable, causado por la estupidez estadounidense, es que todas las naciones que puedan van a armarse con armas nucleares. La otra cosa es que estás tratando con los israelíes, que son... Bueno, ante todo, sabemos que toda esta tormenta es por culpa de los israelíes. Escuchamos ese gran batiburrillo de palabras de Marco Rubio y luego de Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, y se pusieron con su bla bla bla, muchísimas palabras. Y cuando lo reduces todo, básicamente es, bueno, no planeábamos hacer esto, pero los israelíes van a entrar y no teníamos otra opción. Claro que teníais una opción. Podríais haber dicho, Irán, no estamos en esto. Diviértete con los israelíes, no nos toques, nosotros no te tocamos. Eso habría funcionado de maravilla. Pero entonces la clase donante estaría muy enfadada con vosotros, ¿verdad? Y las posibilidades de Marco Rubio de ser presidente serían nulas. Esa es la gran diferencia con la guerra de 12 días del año pasado, en junio, ¿verdad? Fue entonces cuando Israel atacó y Estados Unidos dijo, no formamos parte de esto, hasta el final. Quiero decir, sabemos que sí formaban parte, sabemos que se prepararon. Pero esta vez es un juego completamente distinto, ¿verdad? Dijeron, atacamos primero, los dos juntos. Y Trump salió con esa declaración absurda sobre cuáles son los objetivos de la guerra y la sigue repitiendo en este momento. Irán debe rendirse incondicionalmente o continuaremos. Es el mismo lenguaje que usaron con Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, antes de lanzarles las bombas nucleares. Y ya sabes, ese era el objetivo de la guerra, y se logró bombardeando y matando por completo a la población civil. Me parece que eso es precisamente lo que buscan ahora con lo que están haciendo aquí. Quiero decir,
La Media Luna Roja publicó una carta diciendo, miren, en la primera semana hemos tenido 6.680 estructuras bombardeadas, 5.500 unidades residenciales, 1.000 unidades comerciales, 14 centros médicos, 65 escuelas y así sucesivamente. 7 trabajadores de socorro de la Media Luna Roja han muerto en esto. Y las imágenes que nos llegan del bombardeo de las estaciones de perforación o refinado de petróleo son apocalípticas. Podemos ver en Irán, en Teherán, las zanjas ardiendo. Quiero decir, el desastre ecológico que Estados Unidos está provocando ahora en Teherán y en realidad en toda la región, porque esto se va a extender rápidamente por todas partes, es de cualquier manera, forma o aspecto, simplemente horrendo. Apocalíptico es la palabra adecuada. Así que, en cierto sentido, los iraníes no tuvieron tanta suerte como los ucranianos, que se enfrentaron a un ejército civilizado al otro lado. Pero aquí tenemos a gente que causa estragos a gran escala en los centros urbanos. ¿Qué opinas de la forma en que Estados Unidos está llevando a cabo la guerra? Esto no es Estados Unidos, esta parte. Seamos honestos con esto. Estados Unidos quiere recursos. Esto no está consiguiendo recursos. Estados Unidos quiere que la infraestructura permanezca intacta. El problema aquí con Estados Unidos, ¿por qué Trump dice rendición incondicional? Quiere cualquier cosa que ponga fin a esta guerra en este momento, porque está, perdón por la expresión, jodido. No tengo otras palabras. Es la mejor palabra. A veces hay que usar palabras así para describir lo bueno que es Trump. Su presidencia se ha acabado. Posiblemente también las oportunidades de mucha otra gente de llegar a ser presidente. Está arruinando las oportunidades de los demás también. Sí, especialmente las de Vance. Pero hablemos de eso más tarde. ¿Quién crees tú? ¿Hay alguien que pudiera hacerlo? Bueno, los iraníes ya han dicho, está usando cualquier excusa. Vale, se han rendido ante los árabes, se acabó. Y los iraníes dicen, no, vamos a seguir haciendo esto hasta que sintamos que hemos terminado. Pero estos son los israelíes. Los israelíes atacaron esto, porque están llevando a cabo un plan algo diferente. Están haciendo un plan de exterminio de todos los que viven allí, que no sean israelíes, y no sean, quiero decir claramente, mirad, están cometiendo un genocidio en el Líbano ahora mismo. Los israelíes están publicando artículos diciendo, mirad, los Emiratos Árabes Unidos han entrado en esta guerra. Destruyeron una planta desalinizadora iraní en la isla de Karg, que es principalmente infraestructura petrolera para la carga de barcos. Tiene como 30 aldeas. Supongo que son aldeas bastante pequeñas. Tienen tantas aldeas en esa isla. Probablemente sea solo gente que trabaja en esa zona. Pero tenían una planta desalinizadora. Y los Emiratos Árabes Unidos dicen, no. Nosotros no hicimos esto. No estamos implicados. Fueron los israelíes quienes lo hicieron. Y hay una razón por la que los israelíes lo están haciendo, porque quieren exterminar a la población. Piensa en lo que va a pasar ahora, si quieres hablar de muertes masivas de la humanidad. E Irán de hecho ha contraatacado, o quizá Irán ha contraatacado. La planta desalinizadora de Bahrein ha sido atacada. Para entenderlo, los iraníes dicen, no, vamos a ir a por las plantas desalinizadoras israelíes, ya que están ocultas. Oye, una breve pausa porque me banearon recientemente de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que, por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalaz.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Pero aquí está el kit de la cuestión. Irán, y en realidad toda la región, ha estado seca durante la última década y media, debido a los ciclos climáticos. Así que Irán no tiene suficiente agua, sobre todo para la agricultura y la industria. Tienen suficiente agua potable. Irán utiliza plantas desalinizadoras para menos del 5% de su población, principalmente en esa isla.
Por otro lado, los estados árabes del Golfo dependen entre un 80% y un 100% de las plantas desalinizadoras, porque son países artificiales, si lo piensas bien. Existen y han crecido gracias al petróleo y al gas. Muchos de estos países no pueden producir sus propios alimentos. Casi todo, o absolutamente todo, es importado. El agua procede de la desalinización, que pueden permitirse porque tienen los hidrocarburos. Gracias. Tienen los recursos de hidrocarburos para hacer funcionar esas plantas desalinizadoras y tienen el dinero de su venta para mantenerlas en funcionamiento. Tienen una población artificialmente inflada, ya sea por el crecimiento de su propia gente o por mano de obra importada. Pero siendo realistas, si se mira históricamente, esos lugares estaban casi vacíos. Recuerdo cuando fui a Dubái. Trabajaba en Halliburton. Teníamos un aeropuerto allí. Antes de volar, quise buscar información sobre el Dubái histórico, porque me gustan los lugares con historia, me gusta la historia. No pude encontrar nada, por desgracia. Pensé, ¿qué demonios? Luego empecé a hablar con los lugareños, y me dijeron, ese es el Dubái histórico. Dubái, antes de empezar a crecer gracias al petróleo y al gas, no era más que un fuerte de barro y una pequeña aldea. Ese era el Dubái histórico. Ya no existe. Lo asfaltaron, lo reconstruyeron, lo levantaron. Así que todas esas ciudades existen, solo porque en su mayoría son economías de un solo truco, economías de un solo recurso. Son petróleo y gas, hidrocarburos y nada más. Igual que Azerbaiyán, que también tiene una economía de un solo truco. Bueno, al menos tiene algo de agricultura. Al menos pueden alimentarse a sí mismos. Estos países no pueden alimentarse. Ahora tenemos el problema con Israel, que por cierto depende en un 75% de la desalinización. Así que si empiezan a jugar a esto, porque han atacado los depósitos y las refinerías, Irán ha alcanzado la refinería de Haifa. Está ardiendo. Han alcanzado una planta eléctrica. También está ardiendo. Quiero decir, Irán es oficialmente Irán. Irán, ya sabes, oficialmente desde el punto de vista de los estadounidenses. Ayer solo vimos como 5 misiles. ¿De verdad? Quiero decir, ¿en quién vas a confiar? Las imágenes que están saliendo muestran daños enormes, muchos, en Israel. Y aunque Irán no está haciendo ataques masivos como en 2012, cuando llegaban oleadas de 200 o 300 misiles y drones, esta vez van a largo plazo. Esta es una guerra de desgaste. Entendieron que la guerra no iba a ser corta, así que dieron un buen golpe al principio. Ahora es constante. Cada día, 50, quizás 100. Y están diciendo, hemos visto las imágenes por satélite. Vamos a aumentar nuestro volumen de misiles en un 50% y el de drones en un 100%. Esto va para largo y van a desgastar a los israelíes. Los israelíes y los estadounidenses pueden hacer lo mismo, ¿no? Quiero decir, a estas alturas, Irán está básicamente indefenso en el aire, por lo que puedo ver. Y Estados Unidos todavía, incluso si le ocurriera algo a la flota, puede en cualquier momento usar sus bombarderos como lo hizo hace un año, simplemente volar desde el territorio continental de Estados Unidos y lanzar lo que quiera sobre las ciudades de Irán. Y al parecer, no solo es que no tengan ningún escrúpulo moral respecto a atacar objetivos civiles, sino que parece que en realidad están apuntando a objetivos civiles, como niñas pequeñas y demás, para aterrorizar a todo el mundo. Quiero decir, ¿cómo ves tú que se está desarrollando esto? Se ha convertido en una guerra muy horrible, con crímenes de guerra intensos prácticamente desde el primer día. Bueno, ya sabes, por cierto, Japón no se rindió por una bomba aérea estadounidense. No se rindió por una bomba nuclear. Se rindió 2 semanas después de la segunda bomba atómica, y lo hizo porque el ejército de Kwantung fue aniquilado por el Ejército Rojo. Ese era el último ejército de campaña, un ejército de 1 millón de hombres. Por cierto, si sumas todas las islas que tomó Estados Unidos, incluidas las Filipinas, eso aún no se acercaba al tamaño del ejército de Kwantung. El Ejército Rojo simplemente los arrasó,
porque eran veteranos del frente occidental los que llegaban, y las Islas Kuriles fueron tomadas por asalto. Superados en número 3-1, los infantes de marina rusos desembarcaron en medio de la niebla. Y mientras los japoneses aún estaban comiendo su arroz, de repente se encontraron con subfusiles apuntándoles. ¡Sorpresa! ¡Estamos aquí! No luchamos como los estadounidenses civilizados que te bombardearon durante una semana y te avisaron de que iban a venir. Ellos simplemente aparecieron en medio de la niebla y tomaron esas islas. Eso asustó muchísimo a los japoneses, al saber que las islas principales del norte serían las siguientes. Y el ejército rojo se estaba concentrando para tomar esas islas del norte. Por eso se rindieron al final. Ese ejército de 1 millón de hombres se suponía que debía ser transportado para defender las islas principales de los estadounidenses. Y los estadounidenses, bueno, decir que estaban nerviosos por eso sería quedarse corto. Estaban viendo proyecciones de 2 millones de soldados estadounidenses muertos para conquistar las islas principales. Así que estaban suplicando, rogando, haciendo todo lo posible para que Stalin entrara en esa guerra lo antes posible, porque no podían hacerlo solos. También creo que la entrada de la Unión Soviética en la guerra tuvo mucho más peso en la decisión política de rendirse. Pero, ¿cuál es el juego para Irán ahora? ¿Crees que hay gente en Washington que piense que pueden hacer eso otra vez, como lograr una rendición incondicional al estilo de Japón? Sabes, Estados Unidos hace esto cada vez. Nunca ha funcionado. No me malinterpretes. Quiero decir, los estadounidenses quemaron hasta la muerte a 5 millones de civiles alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Quemaron hasta la muerte a unos 100.000 franceses, por la razón que fuera. Quiero decir, estaban arrasando pueblos que ni siquiera tenían soldados alemanes, hasta el punto de que Churchill tuvo que intervenir porque íbamos a convertir a Francia en un enemigo perpetuo si seguíamos así. Por suerte, De Gaulle lo enterró todo, y cualquiera que tuviera problemas con eso, históricamente fue silenciado por el gobierno francés, porque no querían incomodar a nadie. Pero nunca funciona. Claro, si puedes hacer destrucción masiva, asesinato masivo, lo hacen todo el tiempo, pero ningún país se ha rendido por eso. Si quieres conquistar un país, normalmente tienes que poner a alguien sobre el terreno con una bandera que diga, estoy aquí, he tomado tu territorio. Y eso significa tropas. Y muchos de ellos. De lo contrario, acaba como Vietnam, donde en algún momento simplemente te cansas y te vas. Y ya está. Entonces, ¿es eso lo mejor a lo que puede aspirar Irán? ¿Una victoria al estilo de Vietnam después de 3,5 millones de muertos? Puede que sea así, pero incluso Vietnam. América, mira, Estados Unidos no puede repetir Vietnam sin un reclutamiento masivo. Vietnam fue durante la Guerra Fría, y en su punto álgido Estados Unidos tenía allí 550.000 soldados. Esa es la totalidad del ejército y del cuerpo de Marines de Estados Unidos en la actualidad. Habría que sacarlos de todos los frentes, movilizar todas las reservas y concentrarlos en un solo lugar. Esos son 550.000. El ejército estadounidense moderno es en realidad mucho más pequeño de lo que la mayoría de la gente cree. Pero, ya sabes, se habla de quizás 4 lugares donde podrían enviar al ejército estadounidense. Parece que la 82ª División Aerotransportada va a entrar, así que probablemente la 100ª División Aerotransportada irá detrás. Aún no había oído hablar de esos. Entonces, según tu información, ¿el plan es que plegarán tropas sobre el terreno si lo necesitan? Sí, eso parece. Han cancelado maniobras que estaban planificadas. Estas cosas se programan con 1 año, año y medio, a veces 2 años de antelación. Se organizan estos juegos de guerra en los que se asigna personal, y la planificación suele comenzar con aproximadamente 1 año de margen. A los 6 meses ya se están consolidando los planes y demás. Yo solía hacer esto. Así que cuando cancelan un gran ejercicio militar anual, eso significa mucho. Y cuando empiezan a decirle a la gente, se acabó, todo el mundo sin permiso,
todos de vuelta al puesto. Eso también significa mucho. Ahora bien, ¿hacia dónde van a ir? No lo sé. En mi último video mencioné 3 ubicaciones, pero ahora hay una cuarta. Es Kandil, que es aún más demencial que los otros lugares, así que podrían entrar en el Kurdistán. Pero primero, los kurdos no están precisamente muy dispuestos a confiar en los estadounidenses. Me pregunto por qué. Erdogan los atacó después de que Trump, hace apenas 3 meses, dijera, haced lo que queráis con ellos. Espera, ¿los necesitamos ahora? Sorprendentemente, los kurdos se acuerdan de eso. Ese es un punto. Además, Turquía no va a permitir un Kurdistán independiente en su frontera, teniendo en cuenta que reprime brutalmente a sus propios kurdos al otro lado de esa misma frontera. No hay manera de que lo permita. Como alternativa, podrían pasar por Azerbaiyán. Probablemente sea el lugar más sensato al que podrían ir. Ahora bien, la logística es una locura. Quiero decir, si piensas en dónde tendría que abastecerse el ejército estadounidense, teniendo en cuenta que está justo entre Rusia e Irán. Y probablemente Rusia suministrará a Irán, proporcionará datos satelitales y venderá a China. Oh, qué sorpresa, lo sé. Pero Estados Unidos ya ha advertido a Rusia de que habrá consecuencias. Vale, 4 años de guerra por poderes y Rusia tendrá consecuencias. Sigue soñando. A estas alturas, a nadie le importa demasiado, así que probablemente sea el lugar más sensato para entrar. Y la cuestión es que no puedes realmente agitar a los azerbaiyanos iraníes, porque son copríncipes del país. No solo uno de los presidentes anteriores ha sido azerbaiyano. Khamenei era azerbaiyano, y también lo es su hijo, que va a ser el nuevo líder supremo. No puedes hacer que esta gente se rebele. ¿Contra qué? Están en el poder. Su etnia está en el poder. Es bastante difícil conseguir que se levanten y se rebelen. Ahora bien, si Azerbaiyán seguirá existiendo después del final de esta guerra, y si su economía de un solo recurso quedará intacta, es una gran incógnita. Pero parece que esa sería la opción más lógica, o al menos probablemente la más segura. No hay ninguna lógica aquí. ¿Tenemos alguna indicación real sobre el terreno de que los azerbaiyanos se estén preparando para recibir a los estadounidenses de esa manera, que sea ahí donde empiecen las tropas? Aún no. Hay una base israelí en Azerbaiyán. Hay presencia estadounidense allí. Además, hace aproximadamente mes y medio, Georgia permitió que aviones estadounidenses atravesaran su espacio aéreo, y poco después, estaban aterrizando C-130 en Georgia. Así que quizá de ahí vinieron los drones, los misteriosos drones que necesitaban para iniciar una guerra. Y según me han dicho, hay agitadores israelíes intentando poner a Georgia en un estado de ánimo beligerante, supongo contra Rusia. Irán está un poco lejos, Dios, pero sigue siendo el lugar más sensato. Bien, si tienes que retirarte, puedes hacerlo desde allí. Para que eso ocurra, necesitarías el visto bueno de Erdogan, porque Azerbaiyán no actuará sin su aprobación. Quiero decir, tendrían que pasar por Turquía, obviamente. Y una vez que atraviesen Turquía, pasarían por el espacio aéreo de Georgia y entrarían en Azerbaiyán. Eso lo puedo ver. Azerbaiyán. Erdogan juega con todos los bandos todo lo que puede. Sí. Ahora bien, pensé que el lugar más insensato sería el estrecho de Hormuz, porque no se podrían desplegar tropas aerotransportadas lanzando muchos paracaídas. Sería una masacre. Incluso si saltas desde 900 metros, en un entorno lleno de drones FPV, vas a perder a un montón de gente solo al descender. En fin, probablemente no sea el mejor lugar. Considera las montañas, el clima. Si es una zona montañosa, las corrientes de aire probablemente lo harán muy difícil. Pero podrías lanzarlos en los Emiratos Árabes Unidos, usar a los marines para asegurar una cabeza de playa e intentar tomar toda la cabeza de playa para, entre comillas, hacerla segura. Por supuesto, eso no la protegería de los drones que bajan. Sería simplemente una repetición a mayor escala de Krinky.
Si recuerdas Krinky, fue una prueba de concepto en la que Zelensky lanzó una compañía de marines ucranianos al otro lado del río Dnieper para tomar ese pequeño pueblo turístico de Krinky, que si miras desde Gerson hacia el lado ruso y subes un poco al norte, está allí. Krinky era, bueno, ya no existe Krinky. Eran 3 calles paralelas que bajaban a lo largo del río Dnieper. Detrás había una carretera que entraba perpendicularmente, y más allá de eso era pantanoso. Así que las fuerzas rusas no podían entrar, pero las ucranianas tampoco podían salir. El lugar no servía para nada, era un cuello de botella. Y Rusia dijo, de acuerdo, bien, habéis tomado Krinky, y empezaron a bombardearla sin parar, día y noche. Los ucranianos, sin embargo, lo tomaron como una prueba de concepto. Los estadounidenses dijeron, vale, ahora que lo habéis hecho, expandíos, meted más tropas allí. Y Zelensky estaba contra las cuerdas y no podía echarse atrás. Y al final, después de unos 4 meses, 2 de sus batallones de marines fueron aniquilados en Krinky porque no dejaban de enviar gente y los seguían matando. Murieron unos 2.000 hombres. Quiero decir, Krinky ya no existe. Ha sido arrasado hasta los cimientos y más abajo por la artillería rusa. Rusia finalmente lo despejó cuando los ucranianos dejaron de enviar refuerzos. Simplemente limpiaron lo que quedaba. Esos hombres fueron abandonados allí. Así que esto sería algo bastante grande si intentaran hacerlo, porque de nuevo, ahora hay que abastecerlos. Aunque no sea un cauce de agua muy ancho, habría que suministrarles a través del agua, con el agua a sus espaldas, montañas frente a ellos, y alrededor de 1 millón de soldados iraníes enfadados. He leído esta mañana que el Gerald Ford está de camino allí. Sí, no sé por qué. Honestamente, no tengo ni idea de por qué harían eso. Pero ahora han salido con un plan aún peor, que no podría haber imaginado: apoderarse de la isla de Keshm. La planta desalinizadora allí ha sido bombardeada, así que no vas a conseguir agua. Y quieren tomarla y ocuparla porque es donde están las terminales petrolíferas. Mira la distancia que tendrían que recorrer. Cruzar todo el Golfo Pérsico, prácticamente en su punto más ancho, para abastecer a esa gente. No están tan lejos del territorio continental de Irán, así que va a ser un entorno lleno de drones. Es un suicidio. Quiero decir, esos tipos van a tener drones acercándose, drones FPV día y noche, en una zona completamente abierta, además de misiles, drones más pesados y todo lo demás. Es un suicidio. Pero enviarán gente allí porque estás tratando con idiotas y con generales serviles que nunca van a decir que no. Por eso me cuesta tanto creer que realmente estén contemplando poner tropas estadounidenses sobre el terreno. Quiero decir, que estén pensando en hacer que los kurdos entren desde Irak, o que los azerbaiyanos envíen sus ejércitos, un par de miles de hombres, solo para atraer a las fuerzas iraníes y poder bombardearlas desde el aire. Quiero decir, entiendo por qué lo harían, pero enviar realmente tropas estadounidenses, quiero decir, ¿no es esa la forma más segura de perder el último apoyo que aún tienen dentro de Estados Unidos? Quiero decir, ¿por qué? Vale, así que Hexworth quiere una cruzada. Sí, quiero decir, el hombre quiere ser... Un hombre quiere ser un cruzado sagrado por la herencia. Quiero decir, forma parte de una herejía cristiana. Eso es lo que es. Este dispensacionalismo, este sionismo cristiano, surgió en la década de 1830, de la mano de un tipo, si no recuerdo mal, llamado John Darby, que era un predicador evangélico británico. No estoy seguro de que se mudara a Estados Unidos. Así que esa mentalidad, quiero decir, Hexworth llegó a decir una vez, antes de ser confirmado, que quería que sus hijos lucharan por Israel. ¿Sí quiere ser ministro de defensa de qué país? Y la semana pasada hice un video entero sobre eso, sobre que Hexworth tiene 2 de esos tatuajes, la Cruz de Jerusalén y Deus Vult. Ya sabes, lo peor del fundamentalismo cristiano cruzado. Y no solo eso,
también tenemos gente en el ejército que piensa así. De hecho, me escribiste y me dijiste que has conocido a personas así dentro de las filas del ejército que piensan en términos de guerra santa. ¿Puedes contarme un poco sobre ellos? Sí, quiero decir, crecí rodeado de mucha gente de ese tipo. Ya sabes, no todos los evangélicos son sionistas cristianos. Y por lo que he estado escuchando, especialmente entre los jóvenes, se están alejando de eso. Lo del sionismo cristiano es una herejía absoluta. En el cristianismo, la comprensión desde el primer día de la Iglesia, lo que ahora llaman una herejía, los sionistas cristianos lo están llamando una herejía. Es que, por el amor de Dios. Anoche me quedé trabajando hasta muy tarde. La sustitución, esa es la herejía de la sustitución. Y ahora los herejes están llamando herejía a los 2000 años de teología cristiana dominante. Lo que ellos llaman sustitución es lo que la Iglesia ha aceptado desde el primer día. Bien, la antigua Iglesia es la Iglesia ortodoxa. Todos los católicos la consideran la Iglesia católica. Pero en fin, era una Iglesia unificada hasta que se dividió en el año 1054 d.C. Y se puede discutir quién se separó de quién, pero el punto es que hasta entonces y ahora, la visión del mundo es que los judíos modernos, son aquellos que siguen a Cristo, sean hebreos o gentiles. Los judíos de antaño que rechazaron a Cristo ya no son el pueblo elegido. El pueblo elegido son aquellos que siguen a Dios. Y cuando Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy el templo, Él es el templo. No hay un tercer templo. Él es el tercer templo, básicamente. Como dijo, el templo será destruido y lo levantaré de nuevo en 3 días. Esa fue la resurrección. Él es el templo. Él es el camino. La Jerusalén de la que hablan es la Jerusalén espiritual, la Jerusalén de Dios, el cielo, no una ciudad física. Es una tierra santa solo porque Cristo estuvo allí, y los predecesores, los profetas, estuvieron allí. Pero eso es todo. Ese es el concepto en el cristianismo. Eso no creen esa. Es una frase que hará el ser vencido por Dios. Y le estivan a puerta. Esto proviene del Antiguo Testamento. Tenían lo que se llamaba la Biblia Scofield, que creo necesito buscar la fecha exacta en que salió. Creo que fue en la década de 1880, más o menos por ahí. Esta fue la primera vez que una Biblia cristiana, una Biblia de estudio, incluía notas sobre cómo se suponía que debías interpretar todo. El problema es que, cuando tienes una iglesia organizada, tienes una teología organizada, y no es secreta. Está ahí. Los sacerdotes están ahí para guiar a la gente y explicar esa teología. Y todos están en la misma sintonía. Cuando llegas a los evangélicos, como los que teníamos en mi universidad, teníamos lo que se llamaba un predicador del Brickyard. Son tipos que básicamente han leído la Biblia 1 o 2 veces. Probablemente no entendieron ni la mitad de lo que leyeron porque nunca habían leído otra cosa, y luego salen ahí fuera y empiezan a predicarte. Y suelen ser, quiero decir, son las personas más ignorantes y estúpidas que hayas visto en tu vida. Yo, durante un tiempo, solo por diversión, solía darles la vuelta, porque empezabas a hacer preguntas y a señalar las falacias lógicas más obvias. Pero uno de ellos, solo como ejemplo, teníamos un predicador del Brickyard que salía allí. La Universidad Estatal de Carolina del Norte lo permitía en el Brickyard. Podían decir lo que quisieran. Era una especie de zona de libertad de expresión. Y había un par de tipos pasando con el pelo largo. Él les dice, vais al infierno. Tenéis el pelo largo. Es como el de una mujer, vais al infierno. Y yo pienso, un momento, ¿cuántas imágenes de Cristo he visto con el pelo corto? Ninguna. Esto es un nivel de pura ignorancia y de juicio. Sabes, en la ortodoxia se dice, odia el pecado, pero ama al pecador. Aquí no hay amor alguno. Es simplemente, te odiamos, vas al infierno porque no te pareces a mí. Y así sucesivamente, o al menos esa es mi interpretación.
Y ahora sabemos que esas personas están incluso en la Casa Blanca. ¿Cómo se llama? ¿La asesora espiritual o algo así? Quiero decir, esta mujer está claramente loca. Hice mi programa la semana pasada, claramente loca. Y ella dice, oigo un sueño, quiero más muerte y destrucción sobre Israel. Ese es todo el asunto. Y luego hicieron una oración el sábado o por ahí en el despacho oval, todos tocando a Donald Trump. Y Trump en profunda oración. Está siendo ungido. Está siendo ungido. Entonces quiero decir, seguimos tratando con este tipo de enfoque racionalista. La guerra como continuación de la diplomacia por otros medios. Estamos fuera de ese ámbito, si son ellos quienes toman las decisiones. Mira, esta gente quiere la segunda venida porque quiere teletransportarse al cielo. Quieren encontrarse con Jesús sin tener que morir. Ese es su objetivo. Quiero decir, así es como creen en su concepto reescrito de la teología. Cristo va a venir 2 veces, en lugar de que la segunda venida sea la definitiva para los cristianos. O la primera venida, como la vería un judío, ¿sabes? Sí, vale. Pero para ellos va a haber una segunda y una tercera. La segunda, dicen, proviene de un pequeño texto del Antiguo Testamento. Cuando Dios venga, llamará a sus santos hacia Él, a las nubes. Cuando Dios aparezca en el cielo, llama a los santos hacia Él. Estoy parafraseando. Todo el concepto es que todos se teletransportan, con ropa o sin ropa. Eso también es motivo de debate. Pero todos ellos consiguen teletransportarse, y luego todos vosotros, malditos pecadores, vais al infierno, incluidos todos los demás cristianos a los que nunca reconocí como cristianos, especialmente los ortodoxos y los católicos. Para ellos, todos somos paganos. No les preguntes de dónde salió la Biblia, ni nada parecido. No tienen ni idea real en cuanto empiezas a entrar en detalles. Y luego, según a quien preguntes, algunos dicen 7 años, otros he oído que 1000 años después. Cristo volverá para juzgar a todos los condenados de la tierra, los que se comen y se asesinan entre sí, porque ya sabes, eso es todo. Toda la bondad desaparece cuando ellos se teletransportan. Quiero decir, formarían grupos de apoyo, ¿no? Donde irían a preguntar a su vecino condenado, porque no es como yo, así que está condenado. Le pedirían a su maldito vecino y le darían una llave de la casa, si confían lo suficiente en él, para que deje salir a sus mascotas una vez que se teletransporten. No quieren que sus mascotas mueran en la casa, así que las dejan salir. Hay una especie de grupos de apoyo así. Realmente creen en esto. Por mucho que los adventistas del séptimo día sigan prediciendo el fin del mundo, aunque Cristo dijo específicamente que solo el Padre conoce el día y la hora, que llegará como un ladrón en la noche, siguen intentando predecirlo. Pero dicen que creen en la Biblia, en cada palabra. Sí, claro. Hubo una película de Hollywood sobre esto, llamada creo que se titulaba Left Behind. Era una película de Hollywood. No, en realidad no era de Hollywood. La hizo un grupo evangélico. Vi como 5 minutos. Quiero decir, es bastante. Sí, pero lo representan exactamente igual. En realidad, hay un grupo de millones de personas en Estados Unidos que tienen este tipo de visión del mundo. Escriben libros sobre esto, novelas de ciencia ficción sobre los condenados que se quedan atrás, cómo sufrirán y cómo apenas sobrevivirán en este mundo posapocalíptico o post-raptura. Rapto, no ruptura, rapto, para aquellos que ascienden, para no tener que morir, simplemente ascienden. Pero para llegar allí, necesitas el Armagedón. Y si lo miras, me cuesta mucho asimilarlo, porque toda esta narrativa, en realidad, no ha formado parte del discurso oficial. Quiero decir, hemos visto mucho en el discurso oficial. Hemos visto, no podéis tener armas nucleares en el discurso. Hemos visto, tenéis que renunciar a los misiles. Hemos visto, no podéis amenazar a Israel, o porque gritáis, muerte a América.
Todas esas cosas las hemos visto una y otra vez en los medios. Lo que no hemos visto repetido es este tipo de necesitamos provocar el Armagedón para ir al cielo. Eso ha estado ahí, aunque está claramente ahí, claramente. Pero, ¿hasta qué punto está influyendo ahora esa ideología evangélica en el Pentágono? Quiero decir, no llegará un momento en que la gente, los generales, digan, basta, no vamos a hacer eso, es una locura. Bueno, algunos de esos generales son evangélicos, y al parecer bastantes comandantes de brigada también lo son. Yo tuve sargentos así, tuve algunos sargentos así, y empezaban con eso. Porque verás, hay una guerra, rumores de guerra, el fin de los tiempos. Es como, ya sabes, como cristiano ortodoxo, les digo, mantenedlo para vosotros, hacedlo en vuestro tiempo libre. Si queréis reuniros y hablar de ello, no puedo impedíroslo. Es vuestra libertad de expresión. Pero dejadlo fuera por ahora, porque estáis molestando a los demás, católicos, luteranos, lo que sea, que sirven. Esto les irrita. Estos tipos son como, quiero decir, son fanáticos. Y los fanáticos tienden, ya sabes, a exaltarse constantemente, a la mínima, por cualquier cosa. Y era simplemente, ya sabes, mantén esos conceptos evangélicos del fin de los tiempos para ti y haz tu trabajo. Esa era mi postura al respecto. Pero al parecer, ahora esa es una postura que te puede hacer ascender. ¿Quieres ser comandante de brigada? Sé un evangélico del fin de los tiempos. Supongo que bajo el Grand Texas, eso es lo que motiva a la gente. Porque al parecer, hay muchas quejas de otros cristianos, por cierto, ni siquiera de musulmanes o judíos en esas unidades, que no tienen mucha gente ni del Islam ni del judaísmo en el ejército. Tengo que ser sincero, en su mayoría son cristianos. La gran mayoría son cristianos o ateos, pero se enfadan, porque al parecer, cuando tu comandante de brigada dice, Trump es el ungido, no os preocupéis si todos morimos, moriremos por el Armagedón y por Israel. Eso es un problema. Espera un momento. ¿Para qué me apunté exactamente? ¿A quién se supone que debo defender? Sí, eso hace que la gente empiece a darle vueltas a la cabeza, sobre todo cuando es tu comandante de brigada quien te lo dice. Ese es precisamente el objetivo de tener un ejército organizado, ¿no? Está bajo un mando central, bajo control jerárquico. Y quien tenga las llaves, quien le diga al ejército qué hacer. Bueno, parece que esas llaves se han entregado a alguien muy cercano a Irán. Y ahora esas llaves se están utilizando con mucha habilidad para desplegar al ejército estadounidense contra los enemigos de Israel. Lo que significa que todo el proceso de toma de decisiones no está realmente en manos de la Casa Blanca. Así que las personas a las que realmente hay que convencer de que esta masacre debe detenerse son los israelíes. Bueno, ya sabes, Donald Trump no es un hombre religioso. Seamos sinceros, nunca lo fue. Definitivamente no es ningún tipo de cristiano practicante de ninguna denominación. Eres Amrid, deceptic the pace which brocometh growing king. Eres una persona santa. E amarás si se lo dices. Es una persona egocéntrica, tan egocéntrica como se puede ser. Es un narcisista. Pero si practica alguna religión, es la adoración a Júpiter. No en el sentido de que tenga una estatua de Júpiter. Adora lo que Júpiter representa. En el mito pagano, Júpiter era el Estado, el poder, la organización. Él adora al Estado. Así que puede que no adore a Júpiter como estatua o entidad, pero adora el concepto. Eso es porque adora al Estado, el Estado sagrado, el Estado por encima de todo. Yo soy la cabeza del Estado, yo soy el Estado. Eso es exactamente lo que te está diciendo. Cuando él dice, la única moralidad, tengo una moralidad elevada. El único freno a lo que hago es mi moralidad y mi mente. Y lo decía en serio. Mi moralidad, sí. Hubo una segunda entrevista con otro periodista que le hizo la misma pregunta. Pero internamente, ¿cuáles son tus frenos? Y él responde, mi moralidad. Mi moralidad muy elevada. Tengo una moralidad alta. Soy una persona muy moral.
Y el periodista le dice, bueno, pensé que dirías la Constitución y los tribunales. Bueno, sí, eso también. Pero nunca llegamos a eso, porque todo lo que hago es lo correcto para el país. Es como, vaya, estás hablando de narcisismo. Todos los frenos están quitados. Se han quitado todos los frenos al narcisismo. Además, tiene algún tipo de demencia que claramente ya está empezando a manifestarse, y muchísima energía. Biden era un paciente con psicodemencia, pero al menos era el paciente con demencia. Biden es malvado. Tampoco estoy defendiendo a Biden. Biden es una persona muy malvada, pero al menos su versión de la demencia no tenía hiperactividad añadida, ¿sabes? Y por malos que sean Blinken y los demás, al menos no querían una guerra nuclear. En eso podías confiar. De estos no estoy tan seguro. Y la versión de la demencia de Trump parece ser una demencia hiperactiva. Ya sabes, simplemente no se calla ni se sienta. Si estamos hablando de personas y de un número significativo de personas en esos distintos niveles del aparato bélico que realmente creen en el fin de los tiempos, quiero decir, no me sorprendería que pensaran que el fin de los tiempos podría provocarse con armas nucleares, ¿verdad? Es decir, el uso de armas nucleares es el objetivo. ¿O tienes alguna información sobre cómo piensan estas personas a ese nivel? Bueno, no creo que las armas nucleares sean el objetivo. Si escuchas su teología, ven la gran guerra de Gog y Magog como algo que va a suceder. Quiero decir, puedes ver esos videos, esos ministerios del fin de los tiempos, como se hacen llamar. Hacen viajes al norte de Israel donde dicen, bueno, aquí es donde va a tener lugar el Armagedón, porque Armagedón es un lugar. Y los ejércitos ruso y chino, imagínatelo. Los ejércitos ruso y chino van a bajar desde aquí en este punto. Y nosotros y los israelíes bajaremos por aquí. Y Dios luchará contra todos ellos. Solo mira esto. Quiero decir, esto está apenas parafraseado, casi palabra por palabra, lo que decía uno de esos ministros. Y él tiene todo el apoyo de la gente que tiene delante. Sí, ahora hacen visitas organizadas, hacen excursiones en grupo para ir a ver dónde va a tener lugar el Armagedón. La idea es que el Armagedón será donde ocurra la segunda venida de Dios, o de Cristo. Y bueno, no sabemos cuándo será eso, pero ellos creen que podemos forzarlo provocando el inicio del Armagedón. Pero para que haya un Armagedón, tenemos que tener el tercer templo. Para tener el tercer templo, tenemos que tener un Israel étnica y religiosamente puro. Y antes de eso, solo necesitábamos tener un Israel para empezar. Así que tienes esta cadena de apoyo. Pero los judíos están todos condenados de todos modos, porque ya sabes, en realidad no son creyentes y están todos ardiendo en el infierno. Pero los necesitamos ahora mismo. Y los sionistas israelíes, te envié un video sobre Netanyahu y el rabino. Este rabino dijo que Yahvé era el ungido y que toda esta secta, una secta muy grande del judaísmo, este judaísmo fanático y mesiánico, creía que uno de sus principales rabinos había decidido que Netanyahu era el ungido y que iba a ser el último gran líder hasta la primera venida de Dios. Iba a entregar la bandera a Dios y gobernar sobre toda la humanidad, o al menos, sobre todo Oriente Medio, como un gran imperio. Así que ahora está ungido. Puede que estés viendo otro grupo de fanáticos, solo que en una dirección ligeramente diferente. Y ya sabes, he hablado con israelíes antes. Es como, sabes, los estadounidenses os prepararon para esto porque quieren que hagáis esto, por eso os alimentan. Y es como, por supuesto que lo hacemos, pero los necesitamos para poder hacer esto. Estás viendo a dos grupos de psicópatas coexistiendo por diferentes razones, con distintos objetivos, pero ambos objetivos van más o menos por el mismo camino, ¿verdad? Y sí, este tipo de personas están en el poder. Estás viendo a gente muy, muy peligrosa, porque no son racionales. ¿Cómo se nos pasó esto por alto? Quiero decir, ¿cómo es posible que personas y analistas como yo no nos diéramos cuenta de que estas personas son tan importantes en el proceso de toma de decisiones? B.
¿Cuál es tu evaluación de la capacidad general de toma de decisiones? ¿Qué porcentaje dirías que representan? Porque hay otros, los neoconservadores, quizá los del tipo Rubio, y así sucesivamente, que harán esto por sus propias razones, ¿verdad? Pero ¿cuánto es? Por ejemplo, los evangélicos tienen alrededor del 30% de influencia. ¿O hasta qué punto situarías la importancia estructural de estas personas en el proceso de toma de decisiones de quienes implementan la guerra? Vale, entonces la primera pregunta, ¿cómo se nos pasó esto? Llevo 3 años hablando de ello en la televisión rusa. Y la gente lo ve. Y aún así, a veces recibo esas miradas, probablemente la mitad de las veces, como si estuviera loco cuando lo digo. Al principio, realmente me miraban como diciendo, estás loco, esto es una locura. Pero siempre había un par de personas que decían, Quiero decir, no tengo ningún problema en creer que hay gente que piensa así, pero naturalmente asumiría que están apartados, en los márgenes de la sociedad. Pero el error es no darse cuenta de que están en el núcleo mismo de la maldita sociedad. Bueno, durante mucho tiempo estuvieron al margen de la sociedad, pero, como cualquier gusano, siguieron abriéndose paso cada vez más profundamente en el duramen, y ahora están infestados en el corazón del árbol. Están dentro de esa sociedad. Entonces, ¿qué haces? Sí, hay un problema. Sabes, no se trata de cuántos son, ni de qué porcentaje representan, sino de qué posiciones ocupan. Mira, los nazis en Alemania, solo alrededor del 10% de la población tenía carnet del partido nazi. Pero el 90%, quizá el 99%, probablemente luchó por Hitler, o por Alemania, o por la Gran Alemania, sea lo que fuera ese concepto. Así que no, las revoluciones, las guerras civiles, todo eso, comienzan por una minoría muy pequeña en cualquier momento dado. Rara vez se ve que la mayoría de la población se levante y actúe. No, siempre es una minoría muy pequeña la que pone todo en marcha. La mayoría de la gente simplemente sigue la corriente. Son como ovejas. Te guste o no, la mayoría de las personas son como ovejas. Es mucho más fácil simplemente seguir la corriente que levantarse y decir, no, esto no está bien, y ser marginado por la sociedad. Así es como son las cosas. Los seres humanos, individualmente, pueden ser muy inteligentes, muy apasionados, muy compasivos, pero en grupo se convierten en una entidad distinta, y esa compasión individual se diluye en la mentalidad de masa. Es una pena, pero así funcionamos. La cuestión es que, si están en puestos clave, como el Ministerio de Guerra y algunos otros cargos cruciales, y cuentan con suficiente apoyo, porque el lobby israelí, que es la principal clase donante, los respalda, ya que les resulta útil, entonces tenemos muchos problemas graves. Y tenemos muchos problemas graves. Creo que Marco Rubio es un neoconservador. Los neoconservadores quieren poder. Quiero decir, no desean el fin del mundo. No están metidos en ningún tipo de cruzada. Son trotskistas. Quieren su versión de cómo definen el poder, pero quieren poder. Quieren gobernar. Es un poco difícil gobernar si todo se va al infierno y se usan armas nucleares y todo eso. No hay mucho que gobernar desde un búnker. Así que creo que Marco Rubio está empezando a entrar en pánico porque empieza a darse cuenta de lo profundo que se ha hecho este agujero. Está intentando sacar a Estados Unidos de esto. Y Trump, quiero decir, están apelando, ya sabes, apelando estrictamente a su narcisismo. Todos esos predicadores hay de pie, diciendo, siento el poder de Cristo por Cristo, y todos los malvados. Quiero decir, lo están manipulando de forma muy eficaz. Saben que es un narcisista. Así es como se hace para conseguir tus objetivos. Y creo que son muy eficaces en ello, por lo que parece. No tiene ni idea de lo que pasa la mitad del tiempo. Simplemente suelta disparates. No sé cuánta información realmente recibe. Mira, Tulsi Gabbard se suponía que iba a ser la salvadora. Él la dejó en ridículo cuando dijo que Irán no está produciendo armas nucleares. Ella se ha convertido en un florero. Supongo que se ha dado cuenta de que ya no está con los demócratas, pero también la ha fastidiado con los republicanos.
No tiene carrera política, así que básicamente ha desaparecido. Se ha vendido. Pero hubo un momento clave e interesante cuando todo empezaba. Dio una entrevista y dijo: estamos reformando el formato de cómo vamos a hacer estos informes de seguridad diarios, en un formato tipo Fox News, solo fragmentos breves. Porque lo que no se leyó, pero lo que mucha gente mencionó, es que a Trump no le gusta leer. No le demos esos números y letras en una página, démosle un resumen de 5 minutos. Ya sabes, eso es lo que quiere. Quiere un resumen de 5 minutos. Una nota breve para los transeúntes, no lo que se supone que el presidente debe leer con detalle. Ya te lo dije, ese hombre no va a conocer los detalles de nada. No le interesan los detalles de nada. Quiero decir, vale, con Reagan, a veces se lo llevaban a la cama. Con Nixon, en la cama, o bueno, él estaba en la cama, se reunían a su alrededor, lo repasaban, quizá no necesariamente en una mesa, lo que fuera. Pero él lo leía todo, y Reagan también. Reagan lo leía todo. Escuchaba tenía gente competente a su alrededor. Escuchaba opiniones competentes. Ahora no estamos tratando con ese tipo de ser humano. Así que este es el tipo de personas que están tomando estas decisiones, y el peso de la visión evangélica del mundo, o de los últimos días, es mucho, mucho más fuerte de lo que pensábamos. ¿Crees que Irán entiende realmente que este es el juego, que esto es a lo que se enfrentan en términos de toma de decisiones? Porque para mí, parece que lo que ahora intentan hacer es una guerra de desgaste contra Estados Unidos, agotar su equipo y cegarlos con sus radares y demás. Pero quiero decir, ¿cómo podrían convencer a los estadounidenses, desde el punto de vista militar, de detener esto? Bueno, para empezar, realmente han dejado ciegos a los estadounidenses y han hecho un trabajo extremadamente bueno. De hecho, creo que Raytheon fue el desarrollador del gran radar que vigilaba el sur de Rusia. Están hablando de $1.000 millones y de 8 a 9 años para reemplazarlo. Al menos ese sistema se construyó con el tiempo. Incluso el radar más pequeño en Qatar tiene un plazo de entre 12 y 24 meses y un coste de $500 millones. Pero eso solo si consiguen suficientes imanes de tierras raras, refinadas, de alta gama. Todas las tierras raras son magnéticas, así que si se refinan, automáticamente se convierten en imanes. Siempre mantienen una carga magnética. Pero China los ha cortado, así que tienen que establecer su propio suministro. Así que todo depende de cuánto tiempo y cuánto dinero cueste. Podría volverse muchísimo más caro. Así que, básicamente, están ciegos a estas alturas. Por eso, cuando dijeron, oh, solo hay 5 drones volando al día, no me lo creo ni por un segundo. El tiempo de reacción ha pasado de 30 o 40 minutos, cuando aún se podía detectar el lanzamiento, o incluso a veces la preparación del lanzamiento, a 3 minutos, cuando ya está prácticamente en curso, muy cerca de impactar. Así que ese tiempo de reacción ha caído en picado. Ya han dejado prácticamente ciegos a los Estados Unidos. Lo que Irán quiere son tropas sobre el terreno. Quieren mucho tener tropas sobre el terreno, porque sería una misión suicida. Irán es un 70% montañoso, y no se trata de los Apalaches ni de montañas europeas. Son montañas tipo Himalaya, desierto, montañas, puntos fortificados. Lo que quieras es una fortaleza. Irán, históricamente, siempre ha sido una fortaleza. Hay muy pocas personas que hayan logrado invadir Irán de manera efectiva. La Unión Soviética y los británicos lo hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Al comienzo de la guerra, dividieron Irán. Primero, Irán estaba del lado de Hitler. Y segundo, querían una ruta de suministro hacia la Unión Soviética que los alemanes no pudieran torpedear. Pero ese fue uno de esos momentos en los que Irán estaba relativamente débil y desorganizado. O Persia, si se prefiere llamarla así. Quiero decir, ¿por quién fue conquistada principalmente Persia? Los árabes conquistaron Persia, y luego los persas adaptaron la versión árabe del Islam para ajustarla a sus necesidades culturales. Y los mongoles conquistaron esa zona. Pero hay muy pocos otros casos en los que esa región haya sido conquistada, porque es una fortaleza.
because it's a fortress. It's a mountainous fortress. You go in there, it's pretty damn. Es una fortaleza montañosa. Entras ahí y es bastante difícil. Y la Persia moderna es muy, si no absolutamente, del primer mundo. Está bastante cerca de serlo. Científicamente, está a la altura y ha superado a Occidente en ciertos campos. Así que no son unos tribus primitivas corriendo por ahí, aunque creo que en Occidente mucha gente, o al menos en Estados Unidos, piensa que lo son. Es como si fueran un grupo de hombres en camellos corriendo por el desierto, porque no pueden encontrar Irán en un mapa. Quiero decir, seamos realistas. Me sorprendería, probablemente te sorprendería, el porcentaje de estadounidenses que probablemente no pueden encontrar Estados Unidos en un mapa. Es un hecho triste de la realidad, pero así es. Así que ya sabes, Irán quiere, y lo han dicho claramente, estamos esperando a que vengáis a por nosotros. Venid a por nos sin provar. Es tierra, es basuranchan en worded seething. Así que esto sería, quiero decir, cuando te lo dicen, y no lo dicen como, oh, no nos tires al zarzal, no me tires al zarzal, como el conejo al lobo. No, en realidad están diciendo, esta es tu única advertencia de nuestra cordura, te estamos esperando. Igual que el ejército yugoslavo estaba esperando. Yugoslavia se rindió no por los bombardeos aéreos, sino porque Yeltsin traicionó a Yugoslavia y cortó la ayuda y el apoyo. Ese fue el golpe final. Tropas rusas y barcos chinos estaban llevando suministros a Yugoslavia como naves neutrales. Y como recordamos, el general Clark dijo, oh, también los vamos a bombardear, antes de que lo retiraran del escenario, de la gira de reunión de la OTAN. Así que para eso estamos esperando. Por lo que estás viendo, ¿crees que los iraníes básicamente están diciendo, adelante, venga, hazlo, envía tus tropas y entonces te mostraremos, en lugar de limitarse a una interminable campaña aérea? Así que crees que la campaña aérea... Bueno, la cuestión es que la campaña aérea del lado estadounidense va a reducirse a municiones de racimo y bombas planeadoras. Ya lo ha hecho. Mira, la estimación que salió decía que en las primeras 36 horas de esta guerra, Estados Unidos utilizó 3.000 misiles, tanto defensivos como ofensivos. 3.000. Eso se agota en aproximadamente una semana. Como mucho, si siguen a ese ritmo, quizá tengas unos pocos días o una semana más de misiles Patriot, que de esa 4, y los Tomahawk empiezan a escasear. UNILS acaba de desarmarse. Ha matado a muchos civiles, siempre lo hace. Stoffmall siempre mata civiles. Por mucho que quieran negarlo, todos hacemos eso. Tú lo haces cada vez. Quiero decir, tendrías que tener una memoria de 50 minutos o de 50 segundos para no saber que lo hacen cada vez. En cada conflicto, empiezan a apuntar. Quiero decir, yo estaba en servicio. Nosotros apuntábamos. ¿Sabes? Cuando era cadete, para entender esto también, hacíamos tácticas de infantería una vez por semana, durante unas 3 horas, todas las semanas, durante varios años. Me considero muy competente al mando de infantería. Teníamos a un sargento de las Fuerzas Especiales como instructor. ¿Y sabes qué nos enseñó? Disparar 2 veces a cada uno. No, en serio. Si no necesitas una lengua mientras la batalla continúa, puedes matar al enemigo sin importar qué. Por supuesto, si se rinde, no se te permite dispararle según la Convención de Ginebra, que es la ley vigente en Estados Unidos, porque es un tratado ratificado por el Congreso. No se te permite disparar a los prisioneros de guerra. Pero sí, nos enseñaron, ya sabes, que a menos que necesites una lengua, bueno, lengua es el término ruso, que significa que necesitas a alguien que hable, alguien a quien interrogar, haces doble disparo a todos. Y uno de mis profesores, eso fue lo que hicieron con la escuela el primer día, ¿verdad? 160 niños muertos. Y sabemos que enviaron un segundo misil exactamente al mismo lugar 40 minutos después, solo para matar a los equipos de rescate. Exactamente lo que hace Israel con Gaza. Sí, lo mismo que hace Ucrania.
Quiero decir, les enseñan, todo proviene de la misma fuente, esas aguas envenenadas. Sabes, Estados Unidos está utilizando tácticas terroristas. Tienes razón, están usando un señuelo, y el señuelo consiste en eliminar a los servicios de emergencia y matar a más gente, y es inhumano. Es un crimen de guerra. Pero ¿cuándo le ha importado la guerra a Estados Unidos? Así es como lo combaten. Quiero decir, Pete Hegseth incluso nos dijo que está orgulloso de eso, ¿verdad? Esto no es una pelea justa. Les golpeamos mientras están en el suelo. Utiliza todas esas metáforas para decir algo así como, no, vamos a romper todas y cualquier forma de, ya sabes, librar una guerra de manera limpia, ¿verdad? Eso no es lo que quieren hacer. Nos dijeron que no están atacando solo instalaciones militares. Nos muestran que no están atacando solo esas. Nos muestran que están atacando a toda la población. Pero entonces la idea aquí es aterrorizar a todo el Estado hasta que se rinda, ¿no? Y por otro lado, Irán intenta resistir diciendo algo como, vale, de acuerdo, entonces venid y atrapadnos a todos. Bueno. Bueno, Irán está haciendo mucho más que eso. Está contraatacando a Estados Unidos y degradando bastante sus capacidades. Como dije, el Gerald Ford, en todo caso, probablemente era mucho más útil situado entre Chipre e Israel, porque al menos podía proporcionar cobertura adicional de defensa aérea. Al lanzar misiles aire-aire, haces despegar aviones para patrullar y pueden derribar misiles de crucero entrantes. Es una configuración defensiva muy competente, además de que cuentas con tus propios sistemas de radar. Moverlo al Golfo. ¿Dónde está el Lincoln? Ah, sí, está a unos 2.000 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque acercarlo más para el combate lo vuelve ineficaz. El Lincoln es absolutamente ineficaz en combate. Está demasiado lejos para ser efectivo en combate. Para ser eficaz en combate con aviones que tienen un alcance de unos 700 kilómetros, hay que repostar y luego volver a repostar y repostar al regresar. De lo contrario, se quedan sin combustible y se estrellan cuando se les acaba. Se necesitan al menos 2 repostajes. Y las misiones largas significan vuelos de larga distancia. Eso implica que los pilotos están cansados, el equipo se desgasta, así que se reduce a 1 o 2 misiones al día, como mucho. Y eres un gran objetivo por los misiles de crucero, los misiles hipersónicos. Además, por ahí siguen flotando unos 18 submarinos, 18 o 19 submarinos iraníes. Así tenían unos 20 submarinos diésel. Los estadounidenses afirman que hundieron uno de ellos. Así que no sé, quizá. Bueno, digamos que sí lo hundieron. Aún así, hay unos 18 submarinos por ahí, buscando objetivos. Quiero decir, el Océano Índico es un lugar enorme. Los submarinos no reciben actualizaciones constantes de los satélites, obviamente, por razones evidentes. Y los submarinos diésel son relativamente ruidosos en comparación con los nucleares, así que pueden ser detectados con más facilidad. Pero ese es precisamente el punto. Si traes al Gerald Ford y su contingente, otros 14 barcos, y están hablando de un tercero, el Papa Bush, que llegaría con su propio contingente, tendrás 3 portaaviones. Tienes un entorno extremadamente rico en objetivos, y si entran allí para ser efectivos en combate, tendrás un entorno muy rico en objetivos, al que los iraníes, por supuesto, van a reaccionar, además de los submarinos iraníes. Entonces, ¿por qué harías eso? No tengo ni idea. Quiero decir, esto es ridículo. En todo caso, uno pensaría que se están quedando sin defensa aérea sobre Israel y las instalaciones estadounidenses allí. Pensarías que los mantendrían en el Mediterráneo Oriental para seguir proporcionando cobertura y defensa aérea. Pero ya sabes, yo solo era un oficial subalterno comparado con esos generales que son los genios de la guerra y de la humanidad. Ellos toman esas decisiones y tú dices, bueno, de acuerdo. Solo para terminar, ¿hay algo que aún no hayas mencionado y que creas que sea importante para entender la guerra después de una semana? ¿O ya hemos cubierto la mayoría de las partes importantes? Sabes, tenía una chica en una de mis clases del instituto. Era como una hermana pequeña para mí.
Era la clase de debate. Ella era más joven que yo, y no hablamos durante unos 20 años después del instituto. Luego me encontró en Facebook, y hemos estado hablando. Es evangélica, y me escribió en un momento dado. Esto fue hace aproximadamente 1 año y medio, cuando las tensiones estaban realmente altas, y todo el mundo hablaba de una posible guerra nuclear. Biden era, ya sabes, el señor comatoso, y Blinken estaba, bueno, parecía que todo se dirigía directamente hacia una guerra nuclear. Y me escribe, estoy muy contenta de que vayamos a vernos pronto. ¿Tú y tu marido pensáis venir a Rusia de visita? No, no, en el cielo. Esto se va a acabar pronto. Esa es la mentalidad con la que estamos moviendo. Deja que eso cale y deja que la gente lo piense. Esa es la mentalidad con la que estamos tratando. Eso no lo hace mejor. Stas, muchas gracias por arruinarme el comienzo de la semana. Y a todos los demás, bueno, me alegra mucho la charla de Frank. La gente debería encontrarte en Slavic Man, Slavic con K. El señor Slavic Man. Señor hombre eslavo. También está por ahí hombre eslavo, pero no señor hombre eslavo. Y Stanislav Skripnik en Ekit hombre Stad and de Masita. Búscalo en Google. Encuentra su canal de YouTube. Ofrece análisis y actualizaciones muy valiosos. Stanislav Skripnik, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, muchas gracias.